A mí con Carmen Mola me pasa, yo admiro a los dos compañeros que escriben conmigo en Carmen Mola, me parecen muy buenos, unos me parecen mejores en unas cosas, otros en otras, pero me parecen dos personas con mucho talento. Y entonces yo muchas veces que empezamos por la mañana con una idea básica y de repente uno dice, ¿y si le añadimos tal cosa? Y al cabo de 10 minutos otro dice, no, espera, pero si también hacemos tal... y como una idea que tú como escritor tú solo en tu casa la habrías dado por buena a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde es mucho mejor. Punto y Coma de la Vida está patrocinado por Fortunity 1, Riviera del Mar y Torres Dúo. El privilegio y el placer de vivir o vacacionar frente al mar. Proyectos ubicados en Puerto Plata, Playa Dorada, República Dominicana. Punto y Coma de la Vida está patrocinado por Air Europa, donde tú eliges tu viaje. Mi próximo invitado, que está aquí ya sentado a mi lado, es un hombre muy inteligente, muy divertido y que sabe contar historias. Y además trabajar en equipo, ya sabréis por qué dentro de un poquito. Él ha estudiado periodismo, ha dirigido programas de televisión, es guionista, ha sido el creador de uno de los personajes que tienen mucho que ver con la historia de la televisión en España, el famoso doctor Vilches de Hospital Central. Ha publicado muchas novelas y también forma parte de un trío de escritores, de guionistas, que bajo el seudónimo Carmen Mola ha puesto a leer novela negra a toda España y a toda Latinoamérica también, y a muchos países, porque han tenido un éxito arrollador. Él está aquí conmigo y me hace mucha ilusión, porque además sé que va a ser una charla divertida, inteligente y todo lo que él es. Bienvenido, Jorge Díaz Cortés. Muchas gracias por invitarme a estar aquí contigo. Te he presentado bien, ¿no? Me has presentado maravillosamente bien, vamos, yo me lo voy a copiar para cuando me piden, estas veces que te piden, haz una pequeña biografía tuya, voy a usar tus palabras. Jorge, bueno, empezamos. Sabes que el podcast se llama Punto y Coma de la Vida porque es esa coma, esa pausa más larga que una coma y más corta que un punto y seguido, para reflexionar, para pensar, ¿no? Quizá la tuya puede tener que ver con la vocación, cuando dices, ¿yo realmente quiero ser periodista? Tiene que ver, vamos, desde que me dijiste que se llamaba Punto y Coma y me invitaste a venir, lo he pensado y es que tengo un montón, soy como un montón punto y de coma, frases punto y coma, punto y enlazadas. Bueno, la primera fue estudié periodismo y después me di cuenta de que a mí el periodismo me gustaba solo relativamente y que entonces tenía que buscarme otra forma de ganarme la vida, ¿no? Y empecé en el mundo del guión, que por otra parte tenía más que ver con lo que yo quería ser de chaval. Yo quería ser escritor y entonces ser guionista estaba más cercano a la escritura que ser periodista, aunque yo al principio había pensado que sí. Sabes que a veces me cuesta pensar si hay algún periodista que no haya querido primero ser escritor, ¿no? Cada vez que entrevisto a periodistas que luego, pues eso, son escritores o al revés. Bueno, yo lo que quería era estudiar letras porque quería ser escritor, pero bueno, el periodismo, como si tuviera una gran relación, y en realidad no la tiene, porque el periodista de raza es el que se anticipa la noticia, el que está, el de la investigación, otra cosa, ¿no? O sea, que no tiene que ver solo con escribir correctamente. Claro, pero a mí me pasó eso mismo. Yo pensé, bueno, pues estudio filología y tal, y dije, pero es que no me apetece ser profesor. Entonces me parecía que ser periodista era otra manera de acceder a la escritura, y después cuando estudié periodismo me di cuenta de que tenía vocación de otra cosa, que era de locutor de radio. Me encantaba, y ahora, aún hoy cuando... Pues sí, porque tienes una voz muy radiofónica, sí. Es verdad, ¿no? Pues aún hoy cuando voy a estudios de radio porque me van a hacer una entrevista y tal, tengo como un poco de ganas de micrófono, ¿no? De envidia del que está allí, porque yo me imaginaba a mí mismo siendo Iñaki Gabilondo allí, estando en el centro del estudio, llegando mucha gente a colaborar conmigo, claro. Para eso hay que ser muy bueno y yo pues probablemente no lo era. Pero bueno, el caso es que decidí pasar del periodismo, tuve la oportunidad de pasar del periodismo al guión, que me parecía que estaba mucho más cercano a lo que yo quería, y después como guionista fui feliz muchos años. Y el punto y coma que yo pensé, ese sin duda, fue el día que teniendo ya... Estaba haciendo Hospital Central, me iba bien, había llegado a ser como coordinador de guiones de series, había dirigido programas. Me acordé de que yo de pequeño quería ser escritor y decidí escribir una novela. ¿Sabes qué?
la gente cuando vemos las series, cuando vemos series muy importantes, ahora hay un montón y cada vez consumimos más series, ¿no? Pero, por ejemplo, estoy hablando de las españolas, ¿no? Cuando veías el equipo de guionistas y veías 40 personas, 30 personas, 10 personas, tal. De repente dices, ¿cómo se trabaja tanta gente junta? Tú que eras coordinador o como dices que llegaste a ser director de guionistas, ¿cómo se trabaja? O sea, ¿cómo se crea un personaje que a la vez escriben tantos, ¿no? Pues hay sistemas, yo los he hecho y de hecho de ahí nace Carmen Mola, de una reunión de guionistas que estábamos haciendo una serie que se llama La caza a Monte Perdido, que después se pasó en televisión española, ahora creo que está en Netflix, y estábamos haciendo la adaptación de la novela de esa serie y usábamos el sistema de trabajo de los guionistas, ¿no? Que es discutirlo todo mucho, pactar todo lo que sale en cada capítulo, después escribir cada capítulo un guionista diferente, después de hacer una escaleta, bueno, todas esas cosas. Y entonces, en aquel momento dijimos, oye, ¿y si hacemos esto con una novela? Y los tres que estábamos éramos guionistas, pero también habíamos publicado los tres novelas, era algo que nos gustaba, y entonces decidimos hacerlo. Entonces el sistema existe y el sistema es el mismo que hemos usado nosotros después y que seguimos usando con Carmen Mola y que ha demostrado que es un buen sistema. Claro, definitivamente. O sea, el sistema también entiendo que para que la fórmula funcione tiene que haber mucha paciencia, ¿no? Te hablo de los equipos de guionistas y también en el vuestro haciendo Carmen Mola, ¿no? Hay que escuchar mucho al otro aunque no estés de acuerdo, ¿no? Tiene que haber humildad y sobre todo lo importante es darte cuenta de que hay que beneficiar a la novela o hay que beneficiar al producto. O sea, muchas veces tú llegas con una idea que tú piensas que es muy buena y tus compañeros te la tiran. O sea, qué frustración, claro. Claro, pero eso no te pasa cuando estás escribiendo solo, que dices, qué buena idea, sí, y qué pena que no te haya alguien que te diga, no era buena. Pues, y entonces darte cuenta de que una idea que lleva otro compañero no es tuya, pero es igual de buena y al final esa bondad de la idea va a ir en tu favor porque va a estar en tu serie. Entonces, el darte cuenta de que los demás también pueden tener buenas ideas y sobre todo el disfrutar del talento de tus compañeros. O sea, a mí con Carmen Mola me pasa, yo admiro a los dos compañeros que escriben conmigo en Carmen Mola, me parecen muy buenos, unos me parecen mejores en unas cosas, otros en otro, pero me parecen dos personas con mucho talento. Y entonces yo muchas veces que empezamos por la mañana con una idea básica y de repente uno dice, ¿y si le añadimos tal cosa? Y al cabo de 10 minutos otro dice, no, espera, pero si también hacemos tal, y como una idea que tú como escritor, tú solo en tu casa la habrías dado por buena a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde es mucho mejor. Y es mucho mejor porque estás con gente con talento. Y el talento a los demás hay que reconocérselo. Y además yo tengo la certeza absoluta de que uno es tan bueno como lo mejor que ha hecho. ¿Es verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque puedes repetirlo. Si nunca has llegado hasta ahí, a lo mejor no llegas. Pero si una vez llegaste hasta ahí, puedes llegar hasta ahí. Aunque no siempre lo logres. Y entonces, como tengo compañeros muy talentosos que han tenido mucho éxito en su profesión y tal, yo disfruto de estar con ellos. Hay muchas veces que uno de ellos dice una cosa que yo digo, ¡oh, qué bueno es esto! O sea, no se lo digo, no se me habrá ocurrido a mí. Claro, no se lo digo para que no se lo crean. No, claro. Pero lo pienso. Todos bueno, vamos a mantenernos en una situación cómoda. Al final bueno soy yo, pero... Pero fíjate, yo hasta ahí lo puedo entender. Puedo entender, si quieres, una lluvia de ideas para crear un argumento. Hasta ahí lo puedo entender. Ahora, a la hora de escribir, ¿cómo se divide ese pastel? Cuando tú haces un capítulo, yo hago otro, yo creo este personaje, tú el otro. ¿Cómo se hace? Los personajes los creamos todos y los pactamos todos. Y lo que va a pasar en cada uno de los capítulos lo pactamos todos. O sea, nosotros salimos estamos reunidos aproximadamente 2 meses cuando vamos a empezar una novela. ¿Y todos los días? No, todos los días no somos estajanovistas. No sois un trío romántico. Somos gente que trabaja lo menos posible, como debe ser. Entonces, os lo habéis ganado. Pues nos reunimos y hacemos una escaleta, que es una palabra que viene del mundo del guión,
que nosotros hemos adaptado para novela. Entonces, igual que en el mundo del guión, en la escaleta sale lo que va a pasar en cada secuencia, nosotros en esta escaleta ponemos lo que va a pasar en cada capítulo. O sea, si la novela tiene pues 75 capítulos, pues capítulo 1 y descripción del capítulo 2, descripción del capítulo. Es un documento importante, o sea, son como 100 páginas, no te creas que es una frase de cada capítulo, no. Ahí dice todo. Entonces, cuando ya tenemos esa novela, que es esa escaleta que realmente es cuando se hace la novela, y ya la tenemos, la hemos pactado, hemos discutido todo lo que había que discutir y todo eso ya nos tenemos que ir a casa a escribir, cada uno por su cuenta. Entonces, o sea, un mismo personaje lo escribís los tres. Sí. Y ya hemos pactado hasta cómo habla ese personaje. O sea, las características que va a tener, el nivel de educación, o sea, todo absolutamente todo. Lo hemos hablado si todo. Es argentino, español o de... Correcto. Y entonces, cuando acabamos este documento, fíjate que he dicho 75 para que me saliera múltiplo de 3. Pues uno de nosotros coge los 25 primeros, otro los 25 siguientes y un último los últimos 25. Y nos vamos a escribir. ¿Qué pasa? Que los tres sabemos que aunque no nos toque la parte... Por ejemplo, si yo estoy escribiendo la primera parte, el capítulo 34 no me toca a mí. Pero yo sé exactamente lo que va a pasar en el capítulo 34 porque tiene que pasar lo que dice la escaleta. Claro. Puede haber cambio de detalles. O sea, si yo he puesto que en el capítulo 17 el chico conoce a la chica, bueno, a lo mejor puedo cambiar que en lugar de ser en un bar es en una fiesta. Pero tiene que conocer a la chica. O sea, yo no me ninguno de mis compañeros se va a llevar una sorpresa con el capítulo 17 porque saben que el chico conoce a la chica. Puede haber cambiado un detalle. Es bastante oportuno que seáis tres por la construcción de la historia, ¿no? O sea, está el inicio, el nudo y el desenlace, ¿no? Siempre a uno le toca una de las tres partes. Bueno, pero aleatorio, ¿eh? No es que uno siempre escriba la primera parte y otro la segunda. Pero cuando nosotros terminamos, nos encontramos, yo leo las partes de mis compañeros y yo sé lo que pasa en cada uno de los capítulos. Lo que no sé es cómo va a pasar muchas veces. Entonces me puedo llevar una sorpresa con la forma, pero no con el fondo. ¿Y qué pasa si la forma no te gusta? Si la forma no me gusta, ahí viene el truco. A ver, en unos guionistas tienen una cosa que es que la forma, la manera de hablar, los actores igualan mucho. Entonces, si un actor va a decir una frase del capítulo 7 y del capítulo 14, la va a decir igual. Entonces, nosotros eso no lo tenemos porque está sobre el papel. Entonces, al principio nos costaba más y hemos llegado a la conclusión de que el truco de Carmen Mola es que nos faltemos al respeto. O sea, yo cojo, imagínate... Esto es un desastre. Sí, imagínate que yo cojo del 1 al 25. Entonces, a continuación, yo se lo mando al que tiene del 26 al 50. Y el del 26 al 50 le ha mandado su parte al siguiente y el último me lo han mandado a mí. Y entonces reescribimos. Reescribimos sin pedir permiso. Porque entendemos que por mucho... O sea, tú reescribes la parte de otro y no pasa nada. Y ellos la mía. Ok. Entonces, reescribimos sin pedir permiso. ¿Por qué? Porque entendemos que por mucho que cuando nos sentemos delante del ordenador, estemos escribiendo con el disfraz de Carmen Mola, o sea, yo no estoy escribiendo como Jorge Díaz, sino como Carmen Mola, siempre hay cosas de Jorge Díaz que quedan. Uh-huh. Y hay cosas de Antonio Mercero y hay cosas de Agustín Martínez. Y esas hay que quitarlas. Claro. Porque tiene que ser de Carmen Mola. Al final, nadie tiene que saber qué parte de la novela ha escrito cada uno. Entonces yo reescribo, si a mí me ha tocado la parte de Antonio, yo la reescribo y Agustín está reescribiendo la mía y Antonio está reescribiendo la de Antonio. Y después me vuelve a pasar, o sea, al final... Pero esa reescritura podría no acabar nunca. No, acaba... acaba cuando el editor dice, mira, venga. Claro, Borges, Bioy Casares una vez le preguntó a Borges por qué publicaban. Y Borges le contestó para dejar de corregir. Sí, es verdad. Entonces, ¿cuándo acaba? Pues cuando el editor te dice, venga, hay que hacerlo. Pero aparte de humildad, me parece también un ejercicio de contención brutal de uno mismo, porque, claro, estás reescribiendo lo tuyo, a lo mejor lo reescribieron, a ti te gustaba más lo otro, pero a lo mejor a los otros dos le gusta como está así, entonces tú tienes que decir, bueno, pues vale. Sí. O
sea, no hay como una especie de cotilleo de tú te aliaste con este para que esta parte no fuese la mía. No, yo sí, bueno, yo creo que muchas veces es una serie de venganzas sucesivas. O sea, tú me has quitado esto, ya verás cuando me llegue tu parte. Qué afilado todo, qué bueno. Pero nos llevamos bien, entonces... Pero ¿por qué no erais amigos? Erais solo compañeros de trabajo. Somos compañeros de trabajo. Ahora con el tiempo, pues pasamos tanto tiempo juntos. Que os contáis la vida en verso, claro. Bueno, pues sobre todo estamos 3 meses al año siempre de promoción continua, viajando continuamente. Y claro, lo peor de ser escritor es la promoción, de ser cualquier profesión de estas. Tú sabes que es la promoción que de repente estás haciendo entrevistas en Zaragoza o en Bilbao o en La Coruña o donde sea, te dejan a las 8 en el hotel. Y dices, ¿y ahora qué hago? El minibar. Veo la tele y tal. Y sin embargo, nosotros siempre nos vamos a cenar, a tomar una copa. Risas, y nos lo pasamos. Es como una bien. especie de voice band. Sí. Coreana, pero no coreana. Pero sin cantante. Claro. Siempre es el que más exige exacto. protagonismo. No, nosotros somos... Y bueno, y después nos lo pasamos bien en las presentaciones, intentamos que las presentaciones sean muy divertidas. Nosotros no queremos que... Nosotros tenemos un concepto de la literatura, quizá porque venimos de la tele, que la literatura tiene que divertir. Tiene que ser entretenimiento. Hay muchas veces que hacen estas campañas de fomento de la lectura que dicen, es que si lees vas a ser mejor persona. O sea, tú no crees en el libro transformador. Si lees vas a ser más culto. Para nada. O sea, lo que pasa es si lees, te lo vas a pasar mejor. Sí, también. Te lo pasas ya te has transformado el día. Sí, y estás leyendo algo que te gusta y tal. Y entonces nuestro mayor objetivo cuando escribimos es que la gente se lo pase bien. Y después, si además el libro puede tener más lecturas, o sea, por ejemplo, tú coges El Clan, la última, y tiene muchísima crítica social. Sí. Pero no es nuestro principal objetivo. Pero ha sido aplaudido ese cambio. Sí, pero nuestro principal objetivo es el asesinato. El que la gente se lo pase bien. Y de paso, la crítica social, los personajes bien construidos, el tener unos personajes... Lo bueno que tiene hacer 5 novelas de una serie de personajes es que son personajes que acompañan a la gente, que evolucionan, pero siempre lo decimos, lo más importante es que la gente nos diga qué bien me lo he pasado. Qué bueno. Y lo dice mucha gente, no en vano, pues es una novela muy vendida y muy aplaudida, no solo en España, sino en muchos países, ¿no? Muchos, estamos en más de 20 idiomas ya. Por eso probablemente, como este podcast lo ve mucha gente de fuera y de Latinoamérica, esta pregunta te la habrán hecho 200 veces, pero si alguien no lo sabe, ¿por qué Carmen y por qué Mola? Bueno, me la han hecho unas cuantas veces. Sí, ya te digo. Lo que pasa, hay que ser español y de nuestra generación para claro. saber, porque claro, hay que saber lo que significa mola. Claro. Mola, bueno, yo en cada país que vamos yo lo voy traduciendo. Bacán, chévere. Sí. Re bueno, re bien, sí. Re lindo. Y entonces nosotros estábamos hablando y claro, cuando terminamos la novela... dijimos, bueno, no podemos poner 3 nombres en la cubierta, en la portada. Oye, los 3 mosqueteros, claro, 3 tristes tigres. Y no va a caber el título. Y entonces dijimos, bueno, pues tenemos que poner un seudónimo. Y empezamos a poner seudónimo, a pensar seudónimos, pues nombres. Al principio pensamos nombres anglosajones, por eso a mí me gustaba Archibald Pierce. Archibald Pierce. Es como mayordomo inglés. Sí, pero claro, aquello era ridículo. Y entonces dijimos, no, tiene que ser un nombre español. Y empezamos, Elena, no, que Elena ya se llama la protagonista. Ramón, no, que la R es difícil de pronunciar en algunos idiomas. Claro, decíamos, como nos van a publicar en todas partes. Pues mira, un presagio. Y al final dijimos, no, tiene que ser algo que en todos los idiomas suene igual, que tal. Y uno de los 3 dijo, Carmen. Y otro dijo, pues Carmen mola. Y de repente lo vimos y dijimos, es Carmen Mola. Es eso, Carmen Mola. Carmen Mola suena muy bien. ¿Pero por qué querías que fuera deliberadamente que fuese mujer? No, Ramón no era mujer. No, o sea, claro. No, simplemente el nombre que nos gustó fue Carmen. Porque muchas veces una de las cosas que sorprendió es que bajo ese seudónimo claro, hubiese 3 hombres. Pero no estuvo pensado y después nos han dicho, porque son unos genios del marketing. Mira, decir que un guionista es un genio del marketing
es no conocer a los guionistas que no saben, que yo he tenido agenda por primera vez en mi vida desde que soy Carmen Mola, porque tengo muchas cosas. Antes no tenía agenda, me acordaba de todo. No somos genios del marketing. Y después, nosotros en ningún momento quisimos hacer una biografía. Que fue lo que a algunas personas les pudo molestar. Nosotros hicimos Carmen Mola, ya está. Y pusimos, para la solapa del libro, decía Carmen Mola es un seudónimo. Y ya está. Y entonces la editorial nos dijo, bueno, poned algo más. Sí, una biografía, ¿no? Y entonces ¿Dónde dijimos, nació? ¿Qué edad tiene? Carmen Mola, creo que era Madrid, 1974. Gran año. Vive en Madrid con su marido y sus hijos. No, es profesora y vive en Madrid con su marido y sus hijos. Esa era toda la biografía que había. Pero claro, de repente la novela, en contra de nuestras previsiones, que era solo a ver si conseguimos publicarla y engañar a nuestros amigos y decirles que es nuestra y que no nos crean, no, la novela de repente se hizo famosa. Y empezó a vender y a tener ediciones y a traducirse y tal. Y entonces nos empezaron a pedir entrevistas. Entrevistas que nosotros nunca pensamos en hacer. Y entonces nos llegaban entrevistas por mail, porque claro, decíamos que no podíamos contestar. Carmen Mola decía no se podía ver. Que no quería que sus cuñadas las del barrio, luego son muy cotillas. Se enteraran de que escribía asesinatos y cosas de estas. Bueno, y entonces nos empezaron a llegar entrevistas. Pero claro, como no teníamos una biografía de Carmen Mola, nunca pensamos más allá en Carmen Mola que aquello de es profesora, que después la gente se ha inventado que es profesora de álgebra. Nosotros ni sabemos lo que es el álgebra. Bueno, y entonces, bueno, nos empezaron a llegar las entrevistas y claro, la contestaba el que estaba más libre de los tres, porque en aquella época seguíamos haciendo guiones. Haciendo telenovelas. Sí, series y telenovelas. Yo hacía una telenovela en aquella época y tal, y entonces claro, si contestaba yo la entrevista, era tu música favorita, y era samba, que es mi música favorita. Si contestaba Antonio era rock duro y si contestaba Agustín eran grupos indies. O sea, Carmen Mola era esquizofrénica. No, pero decía, pero lo peor es que según contestara, si contestaba yo tenía 3 hijos y los otros 2 decidieron que tenía 2. Entonces, Está negando un hijo. Hay un hijo perdido fuera del matrimonio de Carmen Mola y tal, y nosotros decíamos no, la gente va a pensar que Carmen Mola es bipolar y decíamos, no, tripolar, es peor. Y entonces pensamos, oye, ¿por qué no nos sentamos y hacemos una biografía en condiciones? Y así contestamos lo mismo en todo, no sé qué. Y dije, no, es mucho más divertido así. Y entonces lo dejamos. Claro, porque además siempre es el misterio, ¿no? Claro, y como las preguntas, además, sobre todo cuando eran de test de estos, comida favorita, música favorita, tu ciudad favorita del mundo, claro, cada vez contestaba una cosa Carmen Mola y decíamos, la gente debe, o sea, ¿cómo no se dan cuenta? Que esto no es así. Pero bueno. Y cuando, bueno, abristeis, o sea, disteis la cara cuando ya no se podía no darla. A ver, nosotros pensábamos que nos habían pillado ya, porque de hecho había veces que había gente que se acercaba bastante. O sea, yo tengo un hermano que es escritor y al pobre le tenían aspado. O sea, todo el mundo pensaba que era él. Y él, claro, no tenía nada que ver, Santiago Díaz. Santiago Díaz también le va muy bien. Sí, y él siempre ha escrito novela negra, ¿no? Sí, y ha sido guionista también, pero a él le preguntaban mucho. Después hubo una chica, a él precisamente, en una presentación de un libro suyo, cuando llegó el momento de preguntar el público, una chica en Cartagena, sitio donde no nos conocían, levantó la mano y le dijo, yo creo que Carmen Mola es tu hermano. Claro, él se quedó como, Dios mío. Vaya. y entonces dijo, ¿y por qué crees eso? Y dice, porque le sigo en redes sociales y dice que ha dejado de escribir, pero no me lo creo. Y he estado analizando a Carmen Mola. Oye, cómo es la gente, ¿no? Es claro, como buscar a Clark Kent. Claro, y decías, bueno, pues pensábamos que nos iban a pillar. Y después la vanidad. Al final dices, estoy teniendo un éxito que no veas, estoy rompiéndola y no voy a decir que soy yo. Y dices, y vas a las librerías y tienen tus libros. Y claro, al final mis amigos lo sabían y mi familia. Muy curioso, volviendo a mi hermano,
cuando ganamos el premio Planeta, el día siguiente le llegó un mensaje de alguien que le decía: ¿qué sorpresa te habrás llevado al enterarte de que Carmen Mola era tu hermano? Dios mío. Que claro, él le dijo: hombre, lo sospechaba. Lo sospechaba un poco, fíjate. Sospechaba. Te puedo decir que... Pero y entonces nosotros, claro, que ya queríamos decirlo, ya nos daba no sé qué, no poder... Sí, había como una cosa de quiero que se sepa que soy yo. Y salir y... No, y poder tener el contacto con el público, con el lector, que es muy bonita esa parte, ¿no? De que te cuenten lo que les ha gustado de la novela, de qué momento, que hablar sobre tu obra. Es algo que es muy bonito. Y nosotros solo podíamos con amigos, y los amigos nunca son sinceros contigo. No. Y esto... Y firmar, ir a firmas, es chulo. Bueno, pero eso te gusta al principio. Sí, eso es verdad. Llega un momento... no, yo me lo paso muy bien. Yo siempre digo que yo prefiero promocionar que escribir. A mí lo que me aburre es escribir. O sea, estoy muy bien con los amigos. Sí. Y las entrevistas y tal, a mí yo me lo paso bien. Y bueno, y entonces empezamos a pensar en estrategias para salir del anonimato. Y una de las estrategias pues era el premio Planeta. Claro, básicamente nos ganamos el premio, claro, ¿qué vamos a hacer? Si ganamos el premio, abren el sobre y se sabe que somos nosotros. Si no lo ganamos, no se abre y ya pensamos otra cosa. Pues fue una gran estrategia porque salió en todos los medios. Sí, aquello y aparte de que ganasteis el premio, era la historia de descubrir quién era Carmen Mola. Sí, y todo el alboroto que se montó en redes sociales. Sí, y eran 3 hombres, y entonces En Twitter todavía de vez en cuando nos insultan, pero lo llevamos bien. Nos cancelaron un poco, pero además es muy curioso porque al principio fue así, pero luego era, o no sé, alguno de los 3 o alguien dijo que era un homenaje a... la escritura de la mujer. Pero esas cosas las decíamos en broma. Ya. Pues era muy bueno decirlo así. Homenaje a las mujeres. Lo sacamos y no, lo que decíamos era, no, sí, tenemos mucho respeto por las mujeres y por las escritoras y no sé qué. Y por las Cármenes. Y nos decían, ¿quién es la Carmen que mola? Y decíamos, una amiga nuestra. De hecho, hay una chica amiga nuestra que se cree que es ella. Pero... ¡Ay, qué maravilla! Pues mira, la verdad es que es una... Y tu individualidad eso. Es de escritor, ¿cómo queda en todo esto? Pues mira, he tenido mi carrera completamente abandonada. Que además ha sido buena también tu carrera, no estamos hablando de que no haya sido una carrera muy buena. Lo que pasa es que al lado de la de Carmen Mola... Bueno, es que cualquiera al lado de Carmen Mola, es así. Tal, y yo mismo me doy cuenta de dónde voy ahora, o sea, de aquellas novelas de las que yo estaba tan orgulloso, porque habían tenido 6 o 7 ediciones, y de repente... Perdona, es maravilloso tener 6 o 7 ediciones. Pero La novia gitana tiene 90 y tantas solo en castellano, entonces... Qué mal me cae, Jorge. O sea, 90 y pico de... ¿Qué es esto? Sí, pero entre bolsillo y tapadura. ¿Qué es esto? Bueno, y entonces, pero hemos decidido los 3... Te entró la argucia esa. Hemos decidido los 3 volver a nuestra carrera individual haciendo un paréntesis. O sea, la novela del Clan es la última de Eso es lo que te iba a decir. Se terminó la historia de estos personajes. De Elena Blanco. Pero no acabó Carmen Mola. No acaba Carmen Mola. Pero antes de la próxima de Carmen Mola, vamos a sacar cada uno de los 3 una individual. ¿Y ahí no puede surgir la competencia? ¿Es un riesgo? Va a surgir, vamos, nos vamos... Y los lectores también estarán esperando a ver cuál es el listo de los 3, cuál es el mejor de los 3. Claro, lo que nosotros decimos, ahora vamos a descubrir quién es Ringo Starr. Ay. ¿Y no te da miedo? Sí. Ser Ringo. Sí. Siendo así, bueno, esta pregunta que te voy a hacer no me la vas a contestar, pero ¿quién serías tú de los Beatles? ¿Quién crees que eres tú? Yoko Ono. No sé por qué. Bueno, ¿cuál te gustaba? A mí es que me gustaba George Harrison, no sé, porque tampoco soy muy musical, tampoco entiendo mucho de música, entonces me caía bien, porque los otros 2 me parecían un poco presumidos. Sí, John Lennon y tal. Bueno, eran los que hacían las canciones. Sí, y George Harrison me caía bien, pero bueno, espero ser uno de los otros 2. Y bueno, y entonces sacamos novela, a principios de enero sale la primera, que es la de Agustín, que se llama El Esplendor.
que yo ya la he leído. ¿Y todos habéis seguido por la línea de la novela negra No. o es otra cosa completamente diferente? No, cada uno... una de las cosas que los tres hablamos y mucho... Pactasteis que eso pactamos, no iba a sí, ser así. no hacer minimolas. Sí. Entonces, Porque no mola. Agustín ha hecho una novela que está muy bien, una novela negra, psicológica, un poco rara, como las cosas que le gustan a él, solo hay que ver sus series. Que El Esplendor, que está muy bien, saldrá a finales de enero. Después, a principios de abril, sale la mía, que se llamará El Espía, y es como novela histórica de las que Sí, hacía de las yo sí. antes de primer tercio del siglo XX, que es una época que me gusta mucho. Y la de Antonio, que no la he leído porque todavía no la he terminado, está porque él sale en otoño. Sé que va a ser una saga familiar. O sea, que bien, cada quien habrá sí. buscado. Bueno, también es una forma de protegerse, ¿no? De no hacer lo mismo. ¿Quién va a competir con Carmen Mola, que tiene superpoderes? Claro. Tú solito. Claro, ¿cómo voy a ir yo? Claro. Carmen Mola. Carmen es mucha Carmen. Y bueno, y a ver cuál de los tres. Yo espero no ser el que menos vende, porque sé que los otros dos me iban a machacar. Espero ser de los que machacan. Fíjate que yo tuve una experiencia, obviamente no tan exitosa, pero tuve una experiencia de compartir un programa de radio con dos amigas, se llamaba Treinta y Tanto, hace no mucho. Y éramos tres treintañeras que escribíamos en sentido del humor, en humor femenino, ¿no? Llegó un momento en que cada quien escribía su parte, pero luego era más difícil porque teníamos otros trabajos además. Entonces decimos, bueno, cada semana, el programa era semanal, cada semana cada una escribe el guión, ¿no? Y llegó un momento en el que, claro, yo tenía que escribir lo que decía Maya Rey, lo que decía Susana García, lo que decía yo, cuáles serían las bromas de las que nos reiríamos cada una. Y llegó un momento en que yo las conocía tanto que llegamos, y ellas me conocían tanto a mí, que llegamos a escribirnos. O sea, yo podría haber dicho perfectamente los que ellas pusieron en mi boca, ¿no? Era una cosa muy curiosa lo que se llega uno a compenetrar con la persona que trabaja, si las admiras también. Pero supongo que tú no leías con la misma gracia los chistes que te escribía otra que los tuyos. Hombre, llegó un momento en que eran muy buenas. O sea, las mías eran mejores, por supuesto, pero yo a veces llegaba sin saber lo que me habían puesto a decir, porque llegaba hasta el guión, y la verdad es que era una cosa increíble cómo al final llegas a conectar y a saber, no, Gabriela dirá esto, y esta no dirá lo otro, y la otra no dirá tal. Está muy bien. Está muy bien. Sí. ¿Y por qué no cambiasteis el título y seguisteis? Haciéndose. Pues mira, sí, la verdad es que nosotros llegamos, fíjate que era un momento además en la radio en donde todavía el EGM no medía los podcasts, y nuestro programa se hacía podcast y era el de los más descargados, estoy hablando en el 2008. Y claro, no lo medía todavía el Estudio General de Medios, imagínate, o sea, estábamos a destiempo, ¿sabes? En un momento en donde todavía no había reventado este mundo del podcast, ¿no? Pero nada, fue una experiencia. Pues ahora aprovechar este mundo. Claro, ahora aprovechar esto como sea. Pero solita estoy ahora, fíjate. Que yo me preguntaba, volviendo a las series, ¿no? Seguro otra pregunta que te habrán hecho, pero me escudo en el público latinoamericano. El personaje de Vilches, del doctor Vilches, ¿lo creaste solo? ¿Había más gente? No, lo creé todo en televisión, todo se crea en equipo. Entonces el personaje de Vilches lo creamos en general. El personaje de Vilches es un personaje curioso porque no empezó siendo como era. Tan borde. No, de hecho se convirtió en borde a los pocos capítulos de empezar. El personaje de Vilches iba a ser de otra manera, iba a ser un médico más alternativo. Lo que pasa es que cuando vimos al actor en el primer que además era capítulo, amigo Jordi Rebellón. Sí, pues cuando vimos a actuar a Jordi, dijimos, no, espera, esto se le da muy bien. Y entonces cambiamos sobre la marcha el personaje, reescribimos los primeros capítulos para convertirle en aquel médico borde, pero que teníamos muy claro una cosa, es el médico borde, pero si tú estás malo o tienes a tu hijo malo, quieres que lo trate él. Porque sabes porque que es bueno. el crack. Y después yo le ponía muchas cosas supuestamente mías, cosas que yo no he hecho pero que se me ocurrían. Sí. O sea, por ejemplo... Que te gustaría tal vez decir en algún momento, pegarle un corte a alguien así. Sí, o sea, yo me acuerdo un día que Vilches se subía en un taxi y decía, por favor, al Hospital Central.
Y el taxista le decía, ¿cómo le llevo? Y Vilches decía, en silencio. A mí también me habría gustado decir eso alguna vez. Eran cosas que a mí se me ocurría, y no había sido con un taxista, había sido con un peluquero. ¿Cómo se lo cortó? En silencio. Pero bueno, y yo le ponía esas cosas a Vilches y otros compañeros también. Y tanto yo estoy muy orgulloso del personaje de Vilches y de los personajes de Maca y Esther. Sí. La pareja. Historia de pareja de lesbianas de Hospital Central, que fue maravillosa. Sí. Y sobre todo fue maravillosa a mí. Después me han hecho entrevistas y cómo conseguisteis esos personajes. Y la verdad es que fue porque hicimos una comedia romántica. Una comedia romántica clásica. Sí. En el que le cambiamos, o sea, en lugar de ser chico-chica, pues eran chica-chica y solo tenía eso, pero era una historia feliz, romántica, amable. Qué bonita, y aquello tuvo un éxito brutal y además fue... La serie tuvo un éxito brutal. Sí, pero como esto que dices de que todavía no se medían los podcasts, en aquel momento todavía no había redes sociales, pero empezaba a haber una cosa que le llamaban los foros. Y entonces yo me acuerdo aquello en los foros que empezaron a escribir historias sobre ellas dos que no salían en la serie. O sea, si por ejemplo en la serie decíamos, este fin de semana nos vamos a la sierra, decía una de las dos. La cantidad de chicas que escribían el fin de semana en la sierra, que no iba a salir en la serie, porque en la serie salía de las dos, y a mí me pareció maravillosa aquella conexión con el público, aquello. Por eso yo estoy muy orgulloso del personaje de Vilches, porque fue el gran... el gran recordado, el gran icono de la serie, pero sobre todo, y también estoy muy orgulloso de Maca y Esther, porque me parecen dos personajes maravillosos que muchas veces pensamos en hacerles un spin-off a ellas, pensamos en llevárnoslas a un pueblo a que hicieran una de médico rural y la otra de enfermera. Pensamos en muchas cosas y después pues no se hicieron porque la tele ya sabes cómo es de complicada y cómo va, pero fue una época feliz y nos lo pasamos muy bien y además creo que hicimos una cosa importante porque fue la primera historia de este tipo que llevada, se hizo. De una manera que no era... estereotipada para nada. Y que no era comedia de nos reímos de qué graciosos somos. No, era... Además las actrices lo hicieron estupendamente eran bien. Maravillosas las eran dos. Maravillosas, guapas, una cosa, una química que tuvieron. Y se hizo muy famosa Patricia, sobre todo, pero a mí me parecía que la que le daba el tono a... Sí, más humano, ¿no? Humano era Fátima Baez. No, pero era perfecto porque la pareja era a priori autosuficiente y tal, y no sé qué. Y la otra, ¿no? Sí. Era una historia del Príncipe Azul, ¿no? Sí. Llega el Príncipe Azul y se fija en la ¿Y existe, chica. Jorge, la figura del que solo hace diálogos? Sí, existen las series diarias. O sea, en las telenovelas, claro, como hay que hacer un capítulo al día y hay que grabar un capítulo al día, evidentemente hay que tener un guión todos los días preparado. Entonces los equipos son muy grandes. Y entonces el equipo se divide en tres partes. Los que piensan las historias, los que las desarrollan en escaleta y los que las dialogan. Entonces yo he sido dialoguista de, por ejemplo, de Acacias 38. Y entonces, o sea, tiene un exitazo en Latinoamérica. Sí. Brutal. Sí. Pues yo fui dialoguista de Acacias 38, entonces me llegaba todas las semanas mi capítulo, mi escaleta, con lo que tenía que pasar en cada una de las escenas y yo lo convertía en un capítulo. Y entonces sí que existe el dialoguista. Fíjate que me está dando un poco de envidia el tema, bueno, entre muchas otras cosas que has contado aquí, pero en general, o sea, específicamente, que claro, cuando uno es escritor solamente, se sienta, ¿no? Entonces yo he tratado de pillarme mucha disciplina, porque yo esto de esperar que baje la musa, pues a lo mejor esperas años y no pasa nada, ¿no? Conozco gente con poco talento, pero mucha disciplina, que ha sacado sus cosas adelante, y al revés, gente talentosísima que nunca termina nada, ¿no? Entonces, claro, cuando tú eres escritor, te sientas, yo he tratado de ponerme hasta horario de oficina y lo cumplo, pero hay veces que no sale nada y bueno, pues mañana será pasado. Cuando tú eres guionista y ese capítulo tiene que estar porque tiene que estar, desarrollas una rapidez de trabajo y una capacidad de resultados que cualquier escritor te debe envidiar.
O que a ti como escritor te ayuda. Sí, porque escribes un montón de páginas sin ninguna idea. O sea, pero las escribes porque sabes que tienes que entregar. Claro. O sea, no puedes decir, ya esperaré a que esto se dé mejor. Tú sabes que el miércoles a las 12 tiene que estar tu capítulo. Y entonces, unas semanas te saldrá muy fácil y otras semanas estarás ahí picando piedra hasta el miércoles a las 12 menos un minuto. Claro. Y a lo mejor piensas, a lo mejor esa frase la tenía que haber trabajado más, pero ya no da tiempo. Claro. Y el peor guión es el que no está en fecha. Sí. O sea, y los guionistas, eso además... Y a lo mejor el personaje puede tener un mal día si la frase no es tan buena. Claro, pues mira, tenía un mal día. Pero los guionistas eso lo tenemos muy claro y por eso a las editoriales les gusta mucho trabajar con guionistas, porque si a un guionista le dices la fecha de entrega es el 1 de marzo, tú sabes que el 1 de marzo eso va a estar. Puede haberse caído el mundo, que eso va a estar. Que el guión va a entrar en el mail. O sea, porque sabemos que es fundamental. Además, creo que otro punto que tenéis a favor es que ahora muchas de las series que se hacen en las plataformas son adaptaciones de novelas. Sí. Entonces, encima, vosotros ya sabéis cómo va a ser la... Sí, pero yo he llegado a la conclusión de que no tienes que trabajar en la adaptación de tu novela. Porque... bueno, pero ya puedes escribirla pensando en su versión... No, eso me parecería un... ¿Eso no lo haces? No, porque me parecería una trampa para el lector. O sea, al lector hay que darle algo que está hecho para que él lo lea. Entonces, después, evidentemente, se puede llevar a televisión, ojalá todas se llevaran, porque al final ojalá se llevara la que yo acabo de terminar y que se publicará en abril, ojalá llegue a serie de televisión o a película o a lo que sea, porque eso le da una vida más, no sé qué, pero mi objetivo es el lector. Entonces, creo que si yo adapto mi propia novela, me voy a negar a cambiar nada. Y sin embargo, en el proceso del cambio de novela a serie o a película, hay que quitar cosas, poner otras, inventarse tramas nuevas, quitar unas tramas que a lo mejor no funcionan. Y creo que el autor no es el adecuado para hacer eso. Entonces, que lo van a hacer otros y que cuando tú lo veas vas a pensar que está peor, por supuesto. Pero creo que lo debe hacer otro. Sí. Y además dejar que se equivoque solo. ¿Y no te ha pasado de amar mucho un libro, ver la película o la serie y decir qué hicieron? Que no sea tuyo, sino de otra persona. Siempre que veo una serie me parece peor que el libro. A mí, excepto una. A ver, ¿cuál? Si es la misma. Ciudad de Dios, la brasileña. Bueno, yo es que soy muy brasileño. Entonces, yo no he leído el libro, vi la película solamente. Y me pareció estupendo. Pues a mí la película me parece maravillosa y el libro... Y ojalá esto no lo vea Paulo Lins. El libro... Más o menos. Sí, más o menos. Pero la película es maravillosa. A mí me pasó con El secreto de sus ojos, ¿Sí? Que yo soy muy fan de Sacheri, me parece un gran escritor y me gustó mucho el libro. La película, que le cambiaron el final, y de hecho hay unos personajes que tienen más importancia que otros, hay personajes que no existen, me pareció muy bueno ese final. Te diré que no sé si me gusta más el final de la novela que el del libro. Sí, es posible. Entonces es como... el final pero en general siempre me gusta más el libro, es verdad. Sí, normalmente el libro tiene en la película hay que concentrar todo mucho. O sea, yo creo que las series de televisión tienen algo muy bueno, que es que puedes trabajar más a los personajes. O sea, si tú tienes un personaje... Por ejemplo, para mí, yo creo que todo lo he aprendido viendo a Tony Soprano. Sí. Los Soprano. Qué buena. Tú Los Soprano tienes, creo que son 76 capítulos de 1 hora, pues has tenido 76 horas para desarrollar a Tony Soprano. Sí. Eso no lo tienes en una película. No. En un libro difícilmente. Sí, tendría que ser una serie de libros. Entonces hay cosas que yo creo que las series de televisión están muy bien. Cuando son buenas, sí, porque de repente acabas diciendo, me habría bastado con la primera temporada. O sea, esto de alargarlas y que haya 6 y 7 claro, y 8 y 10 y dices... Pero es verdad que hay series muy buenas. Pero por eso nosotros hemos decidido acabar Elena Blanco en la 5ª. Porque hemos dicho, ¿podemos seguir? Sí. ¿Nos van a pagar muy bien si seguimos? Sí. ¿Vamos a conseguir seguir haciéndolo bien? No. Pues no lo sabemos. A lo mejor la 6ª sí, pero la 7ª fallamos y entonces la gente se cansa. Y entonces hemos dicho, para una vez que hacemos algo bien en la vida,
vamos a dejarlo aquí ya. No, No, además, como decían el otro día, lo comentábamos en un episodio del podcast, hay que irse cuando la fiesta está mejor. claro. Eso es Y inteligente. no esos que se quedan en la cocina, Ya, todo después de ahí todo va a ser un desastre Claro. y vas a acabar ahí borracho Sí, y no va a sí, tener sentido sí. todo. O sea, que hay que irse cuando todo está muy bien. Pero además que no os habéis ido, que eso sigue, que Carmen Claro, Mola porque- inventará otros... Porque Elena Blanco se ha ido con la fiesta en todo lo alto, pero Carmen Mola es la pesada a la que hay que echar. Y si alguno de vosotros tres no quisiera seguir. A ver, de momento queremos. Pero si Y, alguno no quisiera, ¿los otros dos seguiríais? ¿Buscaríais un suplente en plan? en Leire plan, de la oreja de... me encantaría que fuéramos como los Panchos. Que nadie sabe. Que dentro de 30 años siga existiendo Carmen Mola, pero no estemos ninguno de los tres. O Mocedades. Bueno, Mocedades cambió a Consorcio. A Consorcio, ¿no? sí, es verdad. Eso que te contaban. Me fui a la cama con Mocedades y me desperté con Consorcio. Me he hecho mayor. Es verdad. Pues mira, Jorge, te ha dejado una pregunta el invitado anterior, David Otero, y bueno, para ver, responde mirando aquella cámara, por fin. Pues mi pregunta es, ¿cuál es el último sueño que recuerdas? Mi último sueño, el último sueño del que me acuerdo, pues mira, te voy a decir una cosa. Yo no tenía noción de soñar mucho, pero desde hace un tiempo no dormía bien y entonces me recomendaron tomar melatonina. Y entonces empecé a tomar melatonina y me di cuenta de que dormía mejor, pero que tenía sueños muy desasosegantes. O sea, no eran pesadillas, pero eran sueños que me despertaba con mal cuerpo, ¿no? O sea, no me acuerdo qué ha pasado, pero me daba mal rollo. No eran pesadillas, pero casi. Y entonces dejé de tomar melatonina, volví a dormir mal y ahora he vuelto a tomar melatonina y solo me acuerdo de que ayer me pasé toda la noche montando en bici. Cosa que me parece muy desasosegante. Pero no me acuerdo ni dónde iba ni por qué. Ojalá el Apple Watch te agradeciera bien. Has estado toda la noche montando en bici. Qué maravilla. Ahora te vamos a pedir, por favor, que le dejes una pregunta a nuestro siguiente invitado. Nuestro siguiente invitado es comandante de Airbus, o sea, de una línea aérea, y bueno, habla sobre los miedos a volar. O sea que si tienes la oportunidad de saltar un miedo o de preguntar algo que tenga que ver con los aviones, es tu momento. Comandante, como me han hecho a mí esta pregunta y me las he visto y me las he deseado para contestar, voy a repetirte la pregunta que me ha hecho David Otero. ¿Cuál es el último sueño que recuerdas? Bueno, Jorge, una pregunta que me interesa mucho, porque eres un tío que disfruta lo que hace y que además le va muy bien en lo que hace. ¿Te lo imaginaste? ¿Te imaginaste que todas estas cosas te iban a pasar? Es decir, que ibas a disfrutar de tu trabajo y que además iba a ser tan reconocido. No, o sea, nunca te imaginas las cosas como son y además el éxito es una cosa que te atropella, ¿no? O sea, a mí me iba bien como guionista, tenía pues una vida tranquila, había empezado a escribir novelas y eran novelas en las que siempre sueñas, o sea, de repente el día antes de que salga tu primera novela piensas que a la gente le va a gustar y que todo va a ser maravilloso. Yo me acuerdo, mi primera novela fue Los números del elefante y salió un 8 de enero. Y aquel 8 de enero cayó la mayor nevada que se recuerda en Madrid. Uf, ¿qué año? Año 2009. No la que se recuerda, porque después vino la Filomena, sí, ¿no? Pero aquello cayó una nevada tremenda y yo, claro, como todo autor que sale su primera novela... Quiere ir a la librería a hacerse la foto. Sí, a ir a la librería y ver si alguien la coge. Sí. Y no sé qué. Y preguntar, ¿se ha vendido? Soy la autora. Sí, no, a mí me daba mucha vergüenza todavía. Yo lo he hecho indignamente. Pues yo todavía sigo sin hacerlo, pero claro, ya me reconocen muchas veces los libreros y me miran así como viendo a ver si coloco la mía mejor. Sí, yo he ido con un comité a hacer eso, no deberíamos decirlo, pero ahí está, ponla delante de... Sí, no, todos lo hemos hecho. Ponla delante de Carmen Mola. Pues hazlo. Pues yo me acuerdo que me puse, aquel día me puse botas de montaña para poder andar por la nieve, pero casi todas las librerías estaban cerradas. Fue mi primera novela. Bueno, pero siempre, la noche anterior piensas que va a ser maravilloso y que de repente te van a descubrir y vas a ser el mayor autor de vivo y después te das cuenta de que
la gente no estaba esperando tu novela y quedaba igual. Lamentablemente. Y que no me fue mal, pero... Y que te has tirado mucho tiempo de trabajo y la Sí. promoción son pues en novedades un mes Sí, y con y suerte. después desaparece Sí, y sí. tal. Y sin embargo, cuando empezó Carmen Mola, como ya era mi quinta, la primera novela de Carmen Mola era la quinta, pues yo ya no tenía esa esperanza. Yo ya tenía la idea de, bueno, pues pasar lo que tenga que pasar. Y bueno, lo que está bien es vivir el proceso y tal. Y de repente empezó a tener éxito. Y ahí yo ya no me lo imaginaba. Claro. Y después el éxito siempre es distinto a como lo piensas, ¿no? El éxito siempre lleva muchísimo trabajo detrás, presentaciones, viajes, todo eso. Sí, obviamente la primera gira promocional la vives con una emoción brutal, ya la segunda menos, ya la tercera menos, como todo en la vida. Claro, y la primera sobre todo, por ejemplo, yo me acuerdo del viaje a Sudamérica de la primera, Buenos Aires, Uruguay estuvimos, después Colombia, México, aquello era todo maravilloso y además los periodistas latinoamericanos que están muy preparados. Sí, vamos, que se leyeron todos el libro. No, y había veces que te hacían unas preguntas que decías, ¿cómo salgo yo de esta? Y entonces te lo pasas muy bien, pero claro, la tercera ya es como, o sea, ahora la semana que viene me voy a México, a Guadalajara, y estoy encantado porque me apasiona ir a México. Sí, y además esa feria es muy chula y sí, se está muy bien. Pero ya miro la agenda y digo, ¿y por qué me quiere tanta gente hablar conmigo? No me pueden dejar que Es yo que me tengo vaya, muy visto. No me pueden dejar que me vaya una mañana a Tlaquepaque. Oye, pero ibas los tres siempre a todo. Sí. Bueno, no, siempre no. Por ejemplo, este fin de semana nos dividimos porque yo voy a Portugal, que hablo bien portugués, y ellos van a San Sebastián, que teníamos las dos cosas a la vez y entonces decidimos separarnos. Siempre vamos como mínimo dos, excepto a Portugal, que Claro. voy yo solo. Que te iba a preguntar eso, ¿tú creciste en Portugal? Crecí en España, Ah. pero pasé la adolescencia. La adolescencia en Portugal. Es que acabo de estar en Portugal y, bueno, aparte que me encanta la ciudad, me encanta Lisboa. Hicimos un viaje alrededor del río y como que nos contaron la historia y como que descubrí realmente por qué son así y me enamoré más. Sí, qué bien. Me gusta mucho. Yo soy cuando yo digo mi pueblo es Cascais. Una maravilla. Sí. Sí. No, me gusta mucho Lisboa. Además, descubrí una cosa que aquí que en el equipo hay venezolanas. Nosotros lo que pensamos que es la repostería nuestra de nuestra infancia es todo, claro, es todo portugués porque todas las panaderías son portuguesas. Entonces, todo lo que comí también, yo que pasé mucho tiempo en Venezuela, era todo lo que hacen en Lisboa, que hacen unos dulces y unos pasteles maravillosos en Portugal. Yo estudiaba en el Colegio Español de Lisboa cuando era adolescente y teníamos muchos compañeros venezolanos. Y me llamaba mucho la atención. Sí, es que había mucha relación, hubo una inmigración enorme. Sí. Y entonces todo lo que para nosotros son los sabores de la niñez y de la adolescencia es portuguesa. Qué bien. Sí, es muy curioso. Así que de verdad que los pasteles de Belén y todas estas cositas son nuestras también. Muy bien. Pues Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ti, Estaremos Sonia. esperando. ¿Cómo es que se llama tu novela? El espía. El espía. ¿Y sale? A principios de abril todavía no sé Una la fecha maravilla. exacta. Una maravilla. Entonces ahí votaremos y la compraremos para que tú seas Paul McCartney, que es mi favorita. Vale, eso. Oye, se me ha hecho muy corto. Es que sí, bueno, es que estamos aquí tan a gusto. No, pues seguimos 2 horas. Seguimos 2 horas más. Lo que sí, por último, que quede claro que Carmen Mola sigue. ¿Cuándo va a seguir Carmen Mola? Pues Carmen Mola, ahora a la vuelta de México, como ya tenemos las novelas que íbamos a sacar el año que viene, pues nos reuniremos un día y diremos, bueno, ¿qué hacemos a continuación? Porque no sabemos. Nos arrepentiremos de haber dicho que parábamos a Elena Blanco, porque va a ser difícil. Que No nos vuelva a salir volverá alguien así. algo así. Pero bueno, tendremos 3 o 4 reuniones frustrantes en las que no se nos ocurrirá nada, pero después habrá un día que uno dirá una cosa y diremos, pues eso mola. Y ahí empezará otra vez el proceso. Qué maravilla, suena apasionante, la verdad es que sí. Tengo ganas como de fichar a 2 amigas escritoras y lanzarnos a eso porque tiene que ser muy interesante. La verdad es que tiene que ser otra manera que te enriquece un montón. Pues venga, pero no hacemos mesa redonda los 6. no podemos hablar. Sí. Bueno, nos frustramos pero nos reímos. Eso. Jorge, gracias. Ha Muchas sido un gracias a placer hablar contigo. Y vosotros ya sabéis, suscribiros a este
podcast, activar las notificaciones y seguirnos, que esta temporada está estupenda. Gracias. Muy chulo. ¿Te haces un lío al escribir números en letras? Pues te voy a dar un truco muy sencillo. Mira, del 1 al 30 se escriben en una sola palabra. 11, 16, 27. A partir del 30 se escriben en dos palabras. 33, 84, 83. Y siempre los números redondos. Por ejemplo, 30, 40, 50, 60 se escriben en una sola palabra. Sé que en WhatsApp estamos muy acostumbrados a poner, por ejemplo, 1000, un K. Por cierto, me acabo de enterar que es que viene de kilo, de un K, o sea, 1 kilo son 1000 gramos. Vale, está bien, vamos rápido, pero cuando estamos escribiendo algo importante, una carta o literatura o lo que sea, siempre mucho mejor en letra. Hasta hace unos días yo estaba en contra de este asunto de la cancelación. Ya sabéis, juzgar la obra de un artista por su vida personal, por sus intereses políticos, religiosos, sus aciertos, sus desaciertos. No, es como juzgar a Maradona. Entiendo que no lo hubieses querido de padrino de tus hijos o de vecino, pero ha sido uno de los grandes jugadores del mundo, porque Messi no es de este mundo, eso sí, vaya por delante. Pero esta idea de la cancelación ha cambiado en mí desde que me tocó un poco de cerca. Tuve que conocer a uno de mis grupos de rock de los años 90 en España más admirados, concretamente el cantante, que lo quería entrevistar para este podcast. Y bueno, después de un trato, debo decir que el tipo me ha resultado muy mal educado y muy necio. Que voy a seguir escuchando su música. Hasta ahora la tengo un poquito archivada. No sé qué va a pasar. La Gabriela de hace unos años habría sido diferente. Él habría perdido una fan y habría ganado una enemiga. Ahora, con tantas vueltas al sol, debo decir que esta es mi pequeña y anónima venganza. ¿Escucharé su música? No lo sé, porque rencorosa ya no soy, pero memoriosa sí, y un rato.